Saludos a todos, amigos del canal. Les cuento que YouTube ha hecho unas modificaciones. Ya, si ustedes quieren ver los videos de este canal, deben hundir directos o videos en vivo. Todos mis videos son en vivo. Si no hacen esto, van a ver videos viejos. La guerra continúa. No hay una mesa de negociación programada para mañana o para la semana entrante. La temperatura en la capital de Ucrania en el día de hoy es de -1 grado centígrado. Esto es bastante frío. Dicen que la ciudad más fría de Ucrania es Sumy, 13 grados centígrados promedio durante el año. El frío es un factor importante en esta guerra. La electricidad, la energía, la gran venta de plantas eléctricas, el problema de la planta nuclear de Zaporilla sigue también en esta lista de prioridades. Pero algo que continúa aún en las redes en el día de hoy, algo que ocurrió el pasado martes, el tema de estos misiles que cayeron en Polonia en una granja agrícola donde murieron 2 empleados de esta planta. El tema importante en el día de hoy es que a pesar de que Rusia no envía misiles masivos a territorio ucraniano, hoy atacó posiciones en Kharkiv, donde hubo 7 heridos. Más concretamente, Rusia lanzó ataques contra una planta productora de gas. En Zaporilla, uno de estos ataques golpeó un edificio residencial. Murieron 9 personas. Un porcentaje de las tropas que están en el Oblast, región de Kherson, son las que han continuado atacando en la parte oriental de Ucrania. Ucrania continúa estableciendo una nueva estrategia que es la de fortificar en la frontera con Crimea para proteger a la población. Y hay un río que se llama el Siversk Donetsk, que queda entre Luhansk y Donetsk, donde también están edificando fortificaciones. Acuérdense que muy pronto la totalidad de estos movilizados que decían movilización parcial ya van a ingresar en su totalidad a Ucrania. Lo que pasa es que en los procesos de la guerra todo toma tiempo. Primero hay que entrenarlos, uniformarlos. Primero ellos tienen que pasar un tiempo en Rusia adecuándose antes de ser enviados a territorio ucraniano. Pero se ha visto cómo hay unos grupos en este teatro de guerra, bien sea en Ucrania, en Estados Unidos o en la OTAN, que son personas que tienen un modo de pensar bastante extremo. Son para quienes el tema de un escalamiento nuclear, por ejemplo, o el tema de una intervención de parte de la OTAN, no es algo que quieran evitar, sino que es algo que han mostrado interés en buscar. ¿Y por qué digo eso? Miren, cuando se hablaba del tema de la posibilidad de un escalamiento nuclear, en esa época que ocurrió la tragedia con la hija de Alexander Dugin, se esperaba un escalamiento nuclear, se esperaba una ira fulminante de parte de Vladimir Putin, que no hubo tal respuesta. Luego siguieron intentando esta misma teoría o esta misma estrategia con el ataque al puente de Crimea y no hubo ese escalamiento nuclear, aunque sí hubo un ataque masivo de parte de Rusia. Hubo ataques con drones a Crimea. Ahora, esto último que ocurrió con los misiles que llegaron a Polonia, esto hubiese
iniciado una intervención de la OTAN con sus artículos 4, 5 y 6. Y no ocurrió porque fue Estados Unidos quien primero obtuvo esta información de primera mano de que esos misiles que llegaron a 6 kilómetros de la frontera con Ucrania eran misiles antiaéreos S-300. Y los misiles que envió Rusia eran Caliber, aunque en particular hubo un misil diferente a los demás, un misil que envió Rusia con capacidad de llevar en su interior una ojiva nuclear. Este fue un misil KH-55, misiles que pueden llevar ojivas nucleares diferentes a los misiles actuales que tiene Rusia, que están diseñados exactamente solamente para llevar cargas nucleares. ¿Por qué lo hizo Rusia? ¿Por qué los medios de información no profundizaron sobre este tema? ¿Fue acaso un intento de parte de Rusia de desviar la atención sobre los otros misiles que lanzaron el martes, que fueron más de 90? Pero en particular, cerca a la frontera con Polonia, en la vecindad, Rusia lanzó 15 misiles. Y más cerca a la frontera con Polonia, Rusia envió 5 misiles. Aunque el comunicado de Zelensky el día martes, inclusive el miércoles, fue que Zelensky estaba 100% seguro de que estos misiles que llegaron a Polonia eran enviados por Rusia. Hoy, viernes, el comunicado es diferente. Zelensky dice que no está 100% seguro de que estos misiles no sean de Ucrania. El hombre va cambiando y este pronunciamiento inicial de ese 100% de seguridad fue una expresión, un comentario irresponsable, porque pudo tranquilamente generar una intervención de parte de la OTAN. ¿Y cuál fue el primer país que corrió a negar esta posición de Zelensky? Los Estados Unidos. Es que a la OTAN, por mucho de que hablan que tienen armas y que están unidos y que están prestos a actuar inmediatamente, a la OTAN no le conviene un enfrentamiento con Rusia. A la OTAN le conviene doblegar a Rusia, mostrándose muy fuerte. A la OTAN le interesa que Rusia se retire de territorio ucraniano para demostrar que la OTAN finalmente venció a Rusia, pero a OTAN no le interesa directamente mezclarse en el tema de la guerra, como lo ha dicho muchas veces el presidente de los Estados Unidos. Hoy en día, el tema de estos misiles que cayeron en Polonia sigue siendo de bastante importancia. Zelensky inclusive argumentó que contra cada uno de estos 15 misiles rusos que llegaron o aterrizaron en la vecindad, que Ucrania envió 2 misiles para derribarlos. Que es posible, dicen ellos allá en el búnker, que es posible que fragmentos de estos misiles, bien sea de Rusia o bien sea de Ucrania, sean los que cayeron en territorio polaco. Lo que yo no entiendo es cómo misiles ucranianos, que obviamente vienen a contrarrestar la acción de los misiles que vienen de oriente a occidente, o sea, los de Ucrania deben ir de occidente a oriente, cambiaron milagrosamente de rumbo de oriente a occidente para caer en Polonia. Y que no solamente fue uno, sino que fueron 2 misiles que cayeron en el mismo objetivo, algo que teóricamente es bastante imposible, tanta precisión para un error. Se podría decir que hubo premeditación con el ánimo de que hubiese una intervención de parte de la OTAN, algo que es bastante peligroso de parte de estos guerreristas, que qué bueno poder identificarlos y tener una lista completa de quiénes son aquellos que no les importa inclusive un escalamiento nuclear o una intervención de la OTAN.
de la OTAN, pero que existen, existen. En Francia, en Alemania, en Estados Unidos, aún en Canadá. Qué bonito fuese saber quiénes son estos guerreristas para investigar por qué lo hacen, cuáles son sus intereses al final del día con tantas riquezas que existen en Ucrania, con tanto dinero que están ganando los fabricantes de armas y los intermediarios, porque hay que conectarlos, así como hicieron con el dueño de FTX, de esta empresa de criptomoneda, que ya eso hace unos días ocurrió y ya lo han vinculado. Esto está creciendo la información sobre el asunto cada día más y más, pero miren a estas alturas, un incidente que ocurrió en septiembre con el tema del Nord Stream allá en el Báltico, apenas Suecia viene hoy a decir de que encontraron en algunos de estos fragmentos ingredientes de explosivos, o sea que no fue algo natural, que el gasoducto fue detonado, sino que no fue algo natural, que perdón, que el gasoducto se destrozó por un aumento de presión. No, esto fue algo de sabotaje. Y ahí va a quedar la noticia, porque para decir que, porque descubrieron fragmentos del explosivo, van a conectar estos fragmentos a de qué país vienen estos explosivos o quiénes fueron, es bastante complicado. Lo mismo va a ocurrir con el tema de los misiles que cayeron en Polonia. Pero miren todos estos asuntos, como el tema de la explosión en el puente de Crimea, que lo máximo que ha llegado la investigación es a decir, como dice Rusia, que estos explosivos fueron transportados desde el puerto de Odessa, pero quedan en el aire tanta información que a todos nos gustaría tener para poder brindarles a ustedes una información más exacta, como algunos llaman fuentes, pero fuentes que ni siquiera en las centrales de inteligencia de estos países las tienen, o si las tienen, no las van a compartir. De igual manera, esto se llama la transmisión de la información con el mayor ingrediente de veracidad de acuerdo a nuestras capacidades y de eso se trata. Esto no es un juego, esto es una forma de expresión. Acuérdense que en la época de las cavernas se comunicaban con señales de humo. Ahora nos comunicamos, yo diría que rudimentariamente, como van a pensar algunos en el próximo siglo, si ven uno de estos videos, porque la tecnología cada día va a mejorar. Pero sobre el tema de satelital, esa capacidad satelital que tiene Estados Unidos, ¿cómo me van a decir que no tuvo Estados Unidos, sin necesidad de ir a ver los fragmentos allá en Polonia, información satelital para saber exactamente desde dónde fueron lanzados estos misiles que cayeron en territorio polaco? Claro que esa información la tiene los Estados Unidos. Menos mal que evitaron una intervención de la OTAN. Y la OTAN, a propósito, no es que exista un operativo en conjunto, que no es sino hacer una llamada telefónica y todas estas fuerzas de la OTAN se unen y saben qué hacer inmediatamente cuando van a intervenir. No, es cada país de la OTAN el que toma la decisión de cómo va a aplicar el artículo 5, el artículo 5. Y esto no nos lo dicen a nosotros porque siempre el hermetismo para generar más temor. Lo que sí es de cuidar es cómo Zelensky se demoró tanto y aún ahora, en el día de hoy, viernes, 8 horas más adelante de la hora de Colombia, están en Rusia y en Kiev. Ha sido tan poco cuidadoso sabiendo el gravísimo problema que tiene entre manos. Es que Zelensky prácticamente en sus manos hay tantos asuntos, no solamente el tema de la seguridad de su población, del tema energético. La mitad de Ucrania, el sistema energético de la mitad de Ucrania está colapsado. Como dije ayer, o como dicen en las noticias, más de 10 millones de habitantes en Ucrania
están sin luz, hay problema de agua potable, hay problema de calefacción. No sé cuántos habitantes de calle haya en este momento en Kiev o en Ucrania, en las diferentes ciudades, habitantes como en Estados Unidos que duermen en las calles, así sea que la temperatura sea tan baja, a no ser que sean temperaturas extremas y porque la ley lo manda, los obligan a ir a refugios en los Estados Unidos. Me gustaría mucho ver videos de cómo está viviendo la gente de la calle en Ucrania. No los refugiados o quienes tienen todavía forma de vivir, bien sea en los sótanos de sus viviendas o debajo en las estaciones de tren, sino aquellos que físicamente, como aquí en Medellín, duermen en la calle y los patean a las 5 de la mañana para que se levanten, como yo lo veo todos los días, que es algo bastante cruel, porque si no los van a llevar a un lugar digno donde puedan dormir y les toca dormir en la calle, ¿cómo los van a patear a las 5 o 6 de la mañana como lo hacen aquí en la ciudad de Medellín? Al que le caiga el guante, que se lo chante. Pero es cruel cómo Zelensky está llevando a su población a esta encrucijada, a esta sin salida, en la cual cada vez se alejan más de la mesa de negociación, disminuye más la temperatura y cada vez estos malintencionados, vengan de donde vengan, que intervienen en este teatro de guerra, en vez de buscar la paz, como dice el Papa, en vez de sacar la guerra de los corazones, que me había escuchado esa frase antes, están al contrario tratando de sacarle la furia a Rusia para ver qué estrategia pueden ellos inventar para que realmente Rusia saque sus tácticas, armas nucleares, saque sus hipersónicos, para luego decir, no, es que claro, se sabía que Rusia es un país genocida, criminal, criminal de guerra. Esto del tema de Nord Stream, y algunos dicen, no, es que debido a los contratos que tenía Rusia con diferentes países europeos, a ellos no podían simplemente cerrar el grifo porque les iban a caer por incumplimiento y tomaron la decisión de destruir estos gasoductos como lo hicieron en el mes de septiembre allá en el Báltico. Miren, conjeturas van, conjeturas vienen. Simplemente quiero demostrarles cómo estas noticias de la guerra, no existe un canal o no existe un periodista o un informador, perdón, que se las sepa todas, que pueda asegurarle a la audiencia en todo momento de que toda la información, sin lugar a dudas, es una información fidedigna, es una información 100% intachable, transparente. No, al contrario, yo diría que lo máximo que se puede alcanzar ahora en esto de la guerra en Ucrania, un 50, un 60%, que permite al menos poder pronosticar, permite que la gente pueda opinar, debatir y al menos que la gente se mueva como en la dirección más cercana a la realidad de lo que podría ocurrir mañana o la semana entrante. Como yo me aventuro a decir que el tema de la negociación no está acercándose, sino que al contrario se está alejando, como el tema de las ayudas de guerra de parte de Occidente. Quieren aumentar, pero los presupuestos no van a permitir, así que en vez de aumentar, van a empezar a disminuir lentamente, porque así sea que tengan menos presupuesto, van a llegar los funcionarios de turno de que van a opinar que primero enviar armas a Ucrania que alimentar a sus pueblos o ayudar a sus pueblos con el tema de la energía. Esto se está convirtiendo en una sin salida y ya vi un canal que mostraba en el día de hoy, creo que fue el canal Sin Mentiras, que mostraba cómo los mismos habitantes en Ucrania están empezando a rebelarse contra los funcionarios del gobierno de Kiev, porque, hombre, sí, ustedes siguen en la guerra, pero estamos con más hambre, con más frío, no hay calefacción, no nos solucionan nada. Simplemente ellos están viendo el gobierno con sus banderas, dando la idea de que están triunfando y esto está ocurriendo allá en Ucrania.
que se vendía antes, la idea de que los ucranianos iban a estar hasta el final con Zelensky hasta que cayera el último, ya. Cuando llega el frío, es que el frío es fuerte, menos de 1 °C. Pues si aquí en la ciudad de Medellín, Colombia, cuando baja la temperatura a 21, a 20, uno está es con frío y yo me pongo la chaqueta, ¿cómo será menos 1 °C? Un día sí me tocó en Nueva York caminar como 5 kilómetros con la nieve y mucho frío y uno siente que las orejas, uno cree que se le van a caer, se le van a quebrar. El frío es algo serio. Y esto es lo que estamos viendo ahora, que hablábamos de esto hace una semana. Ya llegó la realidad. Llegó el frío. Rusia empieza apenas ahora a ingresar a territorio ucraniano el mayor porcentaje que faltaba de estas tropas movilizadas, de los 300,000 de los que hablaba Rusia recientemente. Número 3, ya Rusia le ha enviado muy claro el mensaje a Zelensky que si él continúa queriendo ingresar a los territorios anexados, ya sabe cuál es la respuesta. No que este canal quiera que Rusia destruya la infraestructura energética de Ucrania, sino que lo hemos visto una y otra vez y a buenos entendedores. Es que uno no tiene que ser pues universitario ni bachiller ni de estudios primarios para entender cuál es el mensaje que está enviando Rusia. Ya Zelensky no ha querido entender, ya han acabado con la mitad de la infraestructura energética y ya sabemos. Es que inclusive hay usuarios de estos canales como el mío que ya cuando Zelensky envía un ataque fuerte a las regiones anexadas, ya la gente ni ve la información, ya saben qué va a ocurrir. Y esto lo sabe la población de Estados Unidos. Pero lo que dice mucha gente, que el ciudadano de los Estados Unidos realmente no tiene interés más que en su vivienda, su comida, sus sueldos, sus ingresos. Y yo viví allá 10 años y esto sí es cierto. No hay tanta curiosidad para el tema internacional y qué bueno que a través de mi canal podamos ingresar a muchos ciudadanos de ese país que quieran empezar a practicar el conocimiento, a empaparse con información internacional, venga de donde venga, porque esto amplía la perspectiva, amplía el consenso de que uno no es solamente un habitante de un pueblo pequeño allá en Estados Unidos o de una pequeña ciudad, sino que uno como habitante del planeta, uno puede tranquilamente hoy vivir en Estados Unidos, mañana en Pakistán, o nos vamos para la India, allá a tomar té un fin de semana, que bueno, a mí me gustaría viajar por todo el mundo, pero mentalmente también lo podemos lograr si no tenemos esa capacidad. Como yo mentalmente vivo el tema de que bueno tener acá, poder entrevistar a participantes importantes en este teatro de guerra, para mí eso sería emocionante, o poder viajar, tener acceso, como muchos youtubers lo hacen, pero uno tiene que tener paciencia, tiene que tener, las cosas se van dando paso a paso, hay que respirar hondo y hay que, todo comentario que llega, hay que analizarlo y buscar una proyección, como lo estamos haciendo en el día de hoy, un día en el que desafortunadamente no tenemos noticias buenas en el sentido de que se vaya a acabar la guerra mañana, como me preguntan a mí, ¿hasta cuándo esta guerra? No, al contrario, se ve que esto va para largo, a pesar de que el petróleo esté bajando, pero no está bajando el petróleo porque por orden de Biden, porque sacó todas sus reservas, sino porque hay menos demanda. Hay menos demanda. Aquí, por ejemplo, en Colombia, la gente está muy precavida con sus gastos, están guardando el billete debajo del colchón, están comprando solamente lo necesario y creo que a nivel mundial, y esto genera un descenso en la demanda de petróleo, que en cualquier momento podría subir otra vez el petróleo en caso de, realmente en caso de que ocurra algo drástico en esta guerra en Ucrania o que haya un comunicado de parte de la OPEP a raíz de que ya el próximo 5 de diciembre van a crear un embargo, un bloqueo al petróleo por mar que envía Rusia a Europa y de pronto la OPEP llegue a un momento en que, bueno, es que Rusia es socia también de esta organización de la OPEP Plus, de la OPEP más,
vamos a apoyar a Rusia y no vamos a permitir que Yellen, la que propuso este tope, o que Úrsula, la que propuso este bloqueo al petróleo ruso, se vayan, triunfen con su idea, y que la OPEP sea la que inicie un plan drástico de recortes para que vuelva a subir de precio, que la OPEP sabe que esta es prácticamente la última oportunidad que tienen de beneficiarse de altos precios, porque mientras ellos están produciendo, el planeta está incursionando aceleradamente en el tema de sustituir estos hidrocarburos fósiles por lo que llaman las energías limpias. Y esto es lo que yo quiero venderles a los amigos del canal, lo que mi hija está tratando de que yo haga pequeños fragmentos para publicitarlos en diferentes ciudades del mundo, de que la gente que quiere ingresar a mi canal a la hora que quieran durante el día pueden obtener información fresca, fidedigna de lo que realmente está ocurriendo, sin tener que esperar un noticiero de las 12, que Caracol a las 12, que el 1 a las 7 de la noche. Señores, muchas gracias. Les deseo lo mejor y los espero mañana. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima.